Esto es Colmenafy. En breve comenzamos. ¡Listo! Ya es jueves de Colmenafy y les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de reflexión y aprendizaje para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Les recuerdo, como cada jueves, la amable invitación a seguirnos en Spotify, somos @colmenafy, y compartirnos, por favor, su opinión sobre nuestro podcast en esta plataforma, pues su percepción sobre nuestro trabajo es muy importante para nosotros. Si aún no han revisado los contenidos académicos de nuestra querida fundación, por favor tecleen en su ordenador la página web academiafy.com y dense una vuelta por los diplomados y los cursos que América por la Infancia ha creado con mucho esmero para quienes deciden promover la cultura de paz en nuestro planeta. Esta mañana tenemos como invitado de honor al candidato doctor Nicolás Gabriel Bacher para entretejer este episodio, el episodio 68. Bienvenido, Nicolás. Hola Traudy, hola a todos, hola a todas que nos están viendo en YouTube o escuchando en podcast. Quiero confesar públicamente, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, que yo soy una fan destacada, la número uno, creo yo, del trabajo de Nicolás, así que para mí es un enorme placer poder conversar con él en esta ocasión. Así que muchísimas Traudy, gracias. vamos subiendo las expectativas, qué miedo esto. Ya van a ver, Nicolás tiene una forma muy ordenada, pero además muy sensible de entregar la información, así que segura estoy de que van a disfrutar este episodio tanto como yo. Así que, pues bueno, nos toca hablar sobre un tema que no es sencillo, que no es un tema como para echar las campanas al vuelo. El tema es experiencias adversas tempranas, una visión desde los sistemas informados en trauma. Así que la única persona que podía hablar sobre esto, ya van a ver por qué, ahorita les voy a presentar muy brevemente a Nicolás, pues es justamente Nicolás Gabriel. Así que gracias por ese tiempo para Colmenafy. Gracias Traudy. Y también antes tal vez de más introducciones y ya que entremos en el tema, me hace pensar también en nuestra audiencia, que también en mi rol docente, tanto en posgrado como en pregrado en las universidades, abro este tema de una forma bien sensible que hagamos un radar interno también. Es el mejor momento para mí adentrarme en estos temas más dolorosos, más oscuros, que hay luces y estamos construyendo con mucha gente cómo iluminamos cada vez más velitas para hacer que un tema tan doloroso no sea tan solitario. Pero también invito a los oyentes que se hagan esta pregunta interna. ¿Es mi mejor momento? ¿Qué parte de mi historia tal vez tengo que seguir poniéndole un bálsamo de buenos tratos para tal vez seguir escuchando y procesando los contenidos que vamos a estar viendo? Les dije que Nicolás, además de sabiduría y conocimientos, tiene mucha sensibilidad, así que pues esa invitación que hace Nicolás, de verdad tomémosla en cuenta. Si no es un buen momento, pónganle pausa y después escúchenos y acompáñenos a la reflexión. Y ahora sí, Nicolás, te voy a presentar. ¿Estás listo? Estamos listos. Nicolás Gabriel Bacher es psicólogo clínico y magíster en psicología clínica con mención en psicoterapia integrativa por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es postítulo en psicoterapia infanto-juvenil por el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa. Es candidato a doctor en psicología por la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra investigando las trayectorias de trauma parental y trauma infantil con o bajo la tutoría de la doctora Claudia Capella, experta en abuso sexual infantil. Fue ex coordinador en programas de salud mental infantil a nivel comunitario y es docente a nivel universitario y docente en nuestra querida América por la Infancia. Si además de decidir apostar por un diplomado en el que Nicolás Gabriel se encuentre, deciden buscar algún curso, ahí está el curso de justo ACEs o experiencias adversas de la infancia, en donde yo conocí a Nicolás.
y donde dije, ay, qué padre. Así que por favor vayan, busquen este curso y anótenselo, que vale muchísimo la pena. Y ahora sí, Nicolás, gracias por estar aquí nuevamente y bueno, vámonos directo a entender qué significa este concepto de ACEs por sus siglas en inglés y experiencias adversas tempranas o de la infancia, ya traducidas al español. Perfecto. Vamos al concepto primero que todo. Lo hemos traducido en español como las EAT, porque ACEs ha sido la gran palabra con la que se socializó desde el año 97, con un gran estudio que comenzó desde un paradigma más biomédico. Pero hoy en día, tanto en Latinoamérica lo estamos ocupando en la academia como las experiencias adversas tempranas, que son distintos eventos potencialmente traumáticos que suceden en esta trayectoria desde los 0 a los 18 años de vida, comprendiendo con esta plasticidad del cerebro y con la gran capacidad como de ser cemento fresco en cuanto a distintas huellas que pueden suceder en estos años tan tempranos, pueden quedar ahí mucho más establecidas, tanto para bien o como para mal. Y entonces, en los años 1997 sucedió un evento que hizo un cambio de paradigma. Había un médico en Estados Unidos que estaba estudiando obesidad y estaba viendo que había muchos pacientes que o desertaban el tratamiento, es decir, ¿sabes qué? No me está sirviendo esto, me voy. O habían ciertas rupturas ahí en el tratamiento con lo que nosotros entenderíamos, por ejemplo, la alianza terapéutica. Entonces, algo se empezó a preguntar este doctor y dijo, ya, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo para poder comprender más cómo puedo ayudar a mis pacientes? Y vio que distintos pacientes empezaban a hablar un poquito de su infancia y empezó como a encontrar algunos indicadores comunes. Y dijo, ok, ya, parece que aquí puede haber algo, lo que sucedió en la infancia y problema de obesidad actual. Y hartas experiencias también más abusivas. Pero empezó ahí como a hacer como los presos que cuentan los días para salir, él empezó como a identificar ahí como, ok, hay algo que se está repitiendo. Y de repente empezó a explorar sexualidad. Y le preguntó a una paciente, em, ¿cuánto pesabas tú en tu primera relación sexual? Y dijo, oh, como... Y lo que quería preguntar él era cuántos años tenía, pero algo le pasó en su cabeza. Y preguntó entonces y respondió, tenía, te estoy inventando los números en este momento, 20 kilos. Y como que dijo, no, espera, los 20 kilos tú tenías, ¿cuántos años tenías? Y ahí empezó a ver que había una experiencia de abuso sexual infantil. Y dijo, ¿será esto uno de estos indicadores que no tengo incorporado dentro de mi anamnesis, de mi exploración clínica? Y empezó a levantar datos, a levantar datos, a levantar datos, y dijo, no, ya, esto ya no es solo una casuística, un caso aislado. Voy a ir con mis otros doctores. Hablemos de esto. Porque esto, como te digo, Traudi, viene de un paradigma más biomédico. Y mostró sus datos y dijo, tenemos que hacer algo con esto. Exploremos más a cabalidad. Entonces, lo que pasó es que generó un gran estudio retrospectivo. ¿Qué quiere decir eso? Tomó datos de los pacientes de sus fichas clínicas y aparte datos de encuestas telefónicas que se hicieron, que ahí también podemos empezar a hablar del tema de los sistemas informados por el trauma. Qué tan peligroso puede ser esto de que una llamada anónima te diga, hola, tú viviste una de estas experiencias adversas tempranas? Eso puede ser un poco insensible, ¿cierto? Pero hoy todavía estamos muy lejanos de lo que es hoy día el año 2024. Y empezaron a hacer ciertas correlaciones y ciertos estudios donde se dieron cuenta que había una asociación o lo que se llama una curva de dosis-respuesta. Para los que nos están viendo en YouTube, estoy haciendo harta mímica con las manos. Y esta curva de dosis-respuesta pudieron identificar que a mayor cantidad de ciertas experiencias que vamos a hablar hoy día, había mayor potencialidad de trayectorias de riesgo. Trayectorias de riesgo tanto psicológicas, de enfermedad física, cáncer, diabetes, se ha visto que están vinculados con estas experiencias adversas tempranas. Y lo que yo estoy trabajando hoy en día con un paper que vamos a publicar este año también, que era un vacío dentro de esto, vamos que se puede, que es sobre los efectos en la parentalidad también, porque se vio mucho desde el paradigma biomédico, efectos en la salud, como
esta experiencia, que ya estoy hablando mucho como, ¿y cuáles son estas experiencias, cierto? Pero ya se vienen. Afectaban directamente la salud física, mucha relación, como les decía, con los efectos del sistema inflamatorio, porque el cuerpo estaba constantemente en un estado de defensa, de alerta por esto que estaba sucediendo. Y se ramificaba en problemas de diabetes, de respiración, cáncer, también en salud mental, más depresión, consumo de sustancias. em, y hoy en día nos estamos preguntando nosotros, ok, ¿qué pasa con la parentalidad? Esto también. ¿Cuáles son estas experiencias? ¿Respondo eso o tenías una cara de una pregunta? No, iba a agregar que dentro de, como hablaste del sistema inmunológico, una de las tantas ramificaciones de estas experiencias adversas tempranas, que además estos tienen de manera crónica en el tiempo, culminan en enfermedades autoinmunes, que es el gran tema ahora, hoy día, ¿cierto? Y si me tomo lo que me estás diciendo, Traudy, una de las personas como que yo no conozco, como que conozco por la internet y la globalización, que me abrió a este mundo con una gran TED Talk de ACEs, ella lo postula, la doctora Nadine Burke, como la experiencia de adversas tempranas como la gran epidemia que no hemos resuelto. Y ella hace una gran reflexión. Ella es una pediatra de Estados Unidos y ella dice, si nosotros en Estados Unidos hemos podido resolver distintas epidemias, por ejemplo, nuestra gran problemática a nivel nacional que fue el VIH, y logramos con una política de salud pública reducir el contagio, mejorar el tratamiento, ¿por qué esto no lo estamos logrando? Ella es una metáfora del pozo más profundo. Y dice, yo como pediatra, si recibo un paciente con un problema estomacal, le puedo dar antibióticos. Dos pacientes les puedo dar antibióticos, pero ya con 100 pacientes tengo dos preguntas. ¿Sigo recetando antibióticos? ¿O voy a preguntarme cuál es este pozo que está contagiando a todo el mundo? Y ella se posiciona en su rol más político también y dice, entonces, ¿qué nos está sucediendo como sociedad? Que seguimos trabajando con déficit atencional, con distintas problemáticas que pueden ser un trastorno de neurodesarrollo o puede ser una adaptación de sobrevivencia del sistema, eh, como sistema neurológico de estos niños para decir como algo está pasando, que su hipocampo está siendo alterado y no puede tener, está teniendo problemas de memoria y sus funciones ejecutivas están siendo alteradas porque está constantemente, como tú decías, bajo un estrés tóxico. ¿Qué está pasando? Y bueno, su respuesta en esto es que la mayor partida, o sea, una gran cantidad de personas ha sido víctima de experiencias adversas tempranas. Entonces, mirar al otro, el paciente de VIH, al paciente de esto, es más fácil. Nos ponemos la bata blanca, los doctores. Nosotros, los que somos académicos, investigadores también, nos ponemos en esta posición tal vez mucho más positivista de yo te miro como un objeto de investigación y no soy parte dentro de mi subjetividad. Ahí está, no estamos avanzando en esto. Y aquí no hemos llegado a decir cuáles son estas experiencias adversas, pero me gustaría compartirte y compartirles a las personas que nos acompañen en el estreno de este episodio o en el momento en el que decidan darle play, que justamente hace poco descubrí a un doctor que entiendo yo que es muy famoso, que se llama Gabor Maté. Y inicié a conocerlo, más a él y a su trabajo, a través justo de un documental que se llama La sabiduría del trauma. Y por suerte, digo, me hizo llorar muchísimo, pero fue una suerte haberme topado con ese documental, porque justo esto que tú dices, de que no volteamos a ver ese pozo, pues pasa también mucho con el tema de las adicciones. No es castigar a la persona que es adicta, sino preguntarle, verdaderamente ver y validar a esta persona y a su historia, esa que la ha llevado a tener esa relación tan estrecha con la droga, la que sea, y no con un otro. Así que qué bueno que trajiste a Nadine Burke. Y en ese sentido, Traudy, me agarro, vamos volando de tema en tema, pero hay una coherencia de lo que estamos hablando, les prometemos que sí. Me recordó esto de los problemas de consumo de sustancias. Vamos a llegar al tema de sistemas informados por el trauma, ¿cierto? Y uno de los cambios de paradigma que trabajan los sistemas informados por el cambio es este cómo nos acercamos a la dolencia del otro, al sufrimiento del otro, versus el qué te pasó, más como, o sea, me refiero como, ¿qué te,
qué te pasa, como de este problemas de conducta o esta impulsividad, al qué te pasó. Y hay una película, no recuerdo cuál en este momento, donde hay todo un trabajo de terapéutico en cuanto a consumidores que están en proceso de recuperación. Y le preguntan, ya, ¿qué te pasó? Bueno, estoy aquí porque te estoy inventando, consumo cocaína. No, eso no es el que te pasó. Eso es cómo estás lidiando con lo que te pasó. Y ese es como este cambio que está construyéndose con los sistemas informados por el trauma, que me recordó a lo que me dices de Mateo. Justamente eso es lo que tiene que cambiar, exactamente. Pero vamos a que nos cuentes un poco cuáles son estas experiencias adversas, porque yo recuerdo que en tu curso en Academia FAI, pues nos decías que en realidad todos quizá en algún momento de nuestra vida hemos vivido alguna experiencia adversa, pero que esto no significa que se traduzca en todas estas dificultades o trayectorias del desarrollo que nos has comentado al inicio de tu participación. ¿Cuáles son estas experiencias adversas y cómo es que llegamos a una trayectoria del desarrollo que no es la más adecuada para el sistema en el que nos encontramos, pero que es la que me ha funcionado a mí para sobrevivir? Ujú. Perfecto. Mira, las experiencias adversas tempranas, el primer estudio, cuando estos doctores hicieron como estos estudios y correlacionaron estas experiencias que vieron estos pacientes y después vieron esta gradiente, ¿cierto?, de a mayor estas cantidades de experiencias, mayor trayectorias de riesgo, primero las catalogaron como 10 en tres categorías. La primera sería abuso, más pensada, o maltrato físico, pongámoslo pensado como, o ni siquiera, pongámoslo como maltrato. Maltrato considerándolo maltrato físico, maltrato psicológico y abuso sexual. Tres cantidades como de maltrato. Después negligencia. Negligencia pensándola como negligencia física, no te doy de comer, tus cuidados, no te llevo al doctor. Y negligencia psicológica, que tiene que ver también con algo que me gusta mucho que dice Judith Herman, que es una de las grandes exponentes de trauma, donde ella nos invitó, ella fue una de las creadoras de los primeros diagnósticos de trauma complejo, de trastorno de estrés postraumático complejo, donde ella se hacía esta pregunta de no solamente importa lo que les pasó a los niños, sino lo que no pasó. Esto de los buenos tratos que FAI ha trabajado tanto, ¿cierto? Entonces tendríamos maltrato como primera categoría, siendo maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual. Después tenemos negligencia, pensándola como negligencia física y negligencia más psicológica. Y finalmente tenemos un compendio de dificultades en el hogar. Por ejemplo, que uno de tus padres haya sido encarcelado. Pensémoslo en la trayectoria de ese niño, de todo el estrés que está viviendo a nivel familiar, que uno de tus padres esté en la cárcel. Tenemos también toda esta como desnivelas, como de estos problemas de nivelación de poder en cuanto al género. Ok, mi padre se fue a la cárcel, mi madre era mantenida por mi padre por todas las violencias de género, entonces todo como se genera toda una cadena de malos tratos y de estrés tóxico en la familia. Tenemos otro también de un padre con trastorno de salud mental. Pensemos también a nivel vincular, cómo la depresión postparto puede estar afectando el vínculo con un bebé, un padre con un TAB, un trastorno afectivo bipolar. Eh, Ahí me hago el vínculo también después a mi experiencia más comunitaria, cuando era coordinador del programa infanto-juvenil y vivíamos esto de pacientes TAB, madres TAB. eh, no es un sesgo de género, digo, estoy trayendo casos que se me vienen en este momento, donde en los momentos de mayor descompensación psiquiátrica estaban yendo, caminando hacia el río a matarse con todos sus hijos. Entonces, ¿cómo es la experiencia de ese niño de tener esta madre que en un día es una madre cariñosa y al otro día está atentando contra mi vitalidad? Tenemos otras de estas experiencias dentro de dificultades en el hogar, que uno de tus padres tenga consumo problemático de sustancias, que se hayan separado, y no separado desde esta visión más moralista de cómo las parejas tienen que mantenerse juntas, sino desde qué significa la separación a nivel familiar. Hay otras separaciones que son un evento positivo de la infancia. Es este lente que estamos pensando.
también la violencia de género, que antes se pensaba como que el niño era víctima por testigo, pero hoy en día se ha reconceptualizado que los niños son víctima directa de la violencia de género de sus madres. Esas fueron las 10 primeras. Perdón, estaba intentando, mientras tú ibas diciendo algunas cosas, dije, "Ah, eso ya lo abordamos en un episodio previo, así que yo les invitaría a que vayan, por ejemplo, a escuchar el episodio número 12 con las doctoras Magali Curet y Gloria López, venezolanas ambas. Justo hablamos sobre como el abanico de las posibilidades de las infancias que son privadas de su libertad. Y justamente hablábamos en una de esos bloques o de esas categorías de lo que viven estos niños y estas niñas cuando sus mamás están presas. O cuando un familiar está preso, o cuando estos niños han crecido en la cárcel y pues ya llegan a una edad en la que no pueden seguir ahí y tienen que salir, y cada vez que van a visitar a su familiar a un sistema penitenciario, toda la revictimización que estos niños y niñas pueden vivir. Vayan y escuchen ese episodio. Y una siguiente invitación es a que nos acompañen a escuchar nuevamente el episodio número 41. En este episodio el tema fue intervención bicular y depresión materna. Justo por esto, este último caso del que nos hablabas, en donde pues la salud mental materna también importa, y también en ese tema hay que tener estos sistemas informados en trauma o estos sistemas bien tratantes para que la intervención no sea un juicio, sino más bien una plataforma para que esta persona pueda salir de un cuadro depresivo, por ejemplo. Ujú. Justamente, y tal vez me estás dando inconscientemente como el pase para que tratemos el tema de los sistemas informados por el trauma, como qué es, ¿cierto?, un sistema informado por el trauma. Tal vez para cerrar, eh, antes el tema de experiencias adversas tempranas, es importante que sepamos que esto fue la primera conceptualización de los años 97 y hoy en día, si lo vemos como desde un lente más ecológico, desde el modelo de Bronfenbrenner, por ejemplo, donde está el microsistema, ¿cierto?, mesosistema, macrosistema, etcétera, estos estas primeras experiencias de esas tempranas las podíamos comprender dentro del microsistema, a nivel más familiar, lo que sucedía ahí con la gran importancia que tienen sus vínculos familiares para los niños. Es la primera zona o la primera cancha del desarrollo, ¿cierto? Pero después se fueron comprendiendo a nivel también más comunitario y también a nivel más de trayectorias, por ejemplo, se fueron incorporando si es que el niño o la niña fueron institucionalizados, si es que fueron víctimas de violencia comunitaria, víctimas de bullying y distintos elementos que van construyendo y generando estrés tóxico en el desarrollo. Ahora, me hago el salto. ¿Qué son los sistemas informados por el trauma? ¿Cómo se relaciona con esto? Y ahí invito entonces a pensar en el tema de la recuperación. Muchos sobrevivientes, o como lo decimos nosotros en el laboratorio de la doctora Capela, que es mi tutora y ha trabajado muchos años en temas de psicoterapia de niños y niñas que han sido agredidos sexualmente. Ella trabaja mucho desde el enfoque más cualitativo y releva mucho las narrativas. Y entonces, si bien sobrevivientes, es como una palabra que se ha ocupado mucho a nivel internacional. En las investigaciones que ha hecho ella, ha relevado el concepto de superación como una significación de poder ir más allá de la experiencia de agresión sexual y de poder decir, ok, esto fue algo que me sucedió, pero hay más allá en la vida. Lo viví, lo trabajé como pude dentro del contexto psicoterapéutico. Algunos casos llegaron solamente a construir un ambiente de protección para el niño y otros como de poder generar esta reelaboración de su experiencia y de decir que son más allá de esto. Y todo esto lo tomo entonces para los sistemas informados por el trauma. A través de las voces de sobrevivientes o de gente que han superado estas experiencias de pesos tempranos, se recogió que no es suficiente. No es suficiente solamente tener tratamientos basados en la evidencia para el trastorno de estrés postraumático, para el trauma complejo, sino que tiene que haber una manera
comunitaria para entender este fenómeno, este sufrimiento, y que haya una comunidad que pueda responder, acoger y apoyar estos caminos de resiliencia y superación. Bueno, y no solamente los sobrevivientes, es las voces de los sobrevivientes más las voces de académicos e investigadores. Y me hace tal vez pensar en ciertos conceptos que pueden ayudar al público para poder entender, ok, concreticemos qué es un sistema informado por el trauma. Y para esto entonces hay como cuatro elementos que son como pilares. Y después vamos a ver, si es que nos da el tiempo, seis principios, como muy brevemente, que creo que puede ser interesante también para personas que están en posiciones tal vez de poder también. De decir como, ok, mi organización podemos avanzar dos pasitos más para hacer un sistema informado por el trauma. Y también para los usuarios, que han sido usuarios de estos servicios, de decir y reflexionar consigo mismo en cuanto a qué tan diferente hubiera sido mi camino a la recuperación si hubiera estado dentro de un sistema informado por el trauma. Así Y, es. y también estos procesos pueden movilizarnos, ¿cierto? Ujú. Me parece muy bien. Vamos a esos cuatro pilares y ojalá nos dé tiempo de lo demás. Cuéntanos. Perfecto. Mira, el primer pilar, esto viene de SAMHSA, de una organización norteamericana, y distintos modelos han construido sus propias como versiones de qué es un sistema informado por el trauma. Ellos tienen mucha experiencia a partir de esto, trabajan con muchas organizaciones de trauma también. Y el primero es el comprender. Ellos, muy gringos, muy norteamericanos, trabajan, ¿cierto?, con las cuatro R's, los seis tanto, las tres E del trauma, que es el evento, la experiencia y los efectos. Acá entonces tienen las cuatro R's que yo les voy a ir tal vez traduciendo. El primero es realize, o en español yo lo tradujo como el comprender, que una institución, un servicio informado por el trauma comprende los efectos del estrés tóxico en el cerebro, lo que hemos estado hablando hoy día, ¿cierto? Y que ciertas conductas pueden estar respondiendo a trauma y no a algo antojadizo del ser humano. Y aquí siempre en mis clases doy un ejemplo, es bien chileno, que en las fichas clínicas, cuando habían fichas de papel, ahí, yo cuando empecé de mi trabajo clínico, todavía existían las fichas de papel y uno tenía que ir buscándolo al almacén y se cometían millones de malas prácticas también entre los funcionarios con estas fichas de papel. La gente las leía y decía, oye, tu sobrino tiene esto, etcétera. Pero bueno, cosas que pasan muchas veces, me imagino, en muchas partes, donde no hay un sistema informado por el trauma, donde priorizamos la dignidad del ser humano. Cuento corto, Traudy, en Chile tenían una frase, no, mentira, no una frase, tres siglas, tres letras para poner en la ficha, que era V corta D M, que es como decir un garabato, una mala palabra, como uno tilda a una persona. No, estamos en un podcast familiar, no vamos a decir malas palabras, pero era vieja de porquería, otra palabra chilena, que es porquería, no es un garabato, pero es como, imagínate, un sesgo de género, porque era la vieja de porquería, no era el viejo, y era como para tabular, identificar, categorizar ciertas personas más conflictivas. Entonces, y, por ejemplo, eran estas personas que iban al sistema de urgencias, porque yo, mi gran escuela dentro del trauma fue este gran trabajo que estuve por 6 años coordinando estos programas infanto-juvenil, y tuve la fortuna de que estábamos dentro de un servicio hospitalario, es decir, estaba el hospital, teníamos la urgencia y estaba nuestro centro comunitario en otra parte, aislada del hospital, pero éramos dependientes. Entonces yo trabajaba con el hospital, con el médico del hospital, con la urgencia, con los nutricionistas, etcétera. Y ahí entonces fui viendo cómo se trataban estos pacientes que llegaban en una crisis, urgencia, y eran, ah, no, es la vieja de porquería. Eso es cuando falta este primer pasito de los sistemas informados por el trauma, el comprender los efectos del trauma y que ciertas conductas de sobrevivencia son eso, es como esta persona aprendió a sobrevivir, pero no, el sistema la tacha, la categoriza como un problema. Alejémosla, aislémosla. Entonces, el primer punto de un sistema informado por el trauma es un sistema que comprende, y esto es lo más bonito de los sistemas, no solamente el clínico, el doctor de urgencia, el psicólogo que atiende, que va desde el administrativo, el técnico de la ambulancia, si estamos en salud, el recepcionista, es todo el sistema como
estamos todos unificados con lo que yo ocupo mucho en mis clases también, para los que estamos en YouTube, los lentes del trauma. ¿Cómo el servicio completo tienes lentes o no tienes lentes de trauma? El segundo es el recognize o reconocer, que es que las personas o los sistemas pueden reconocer estas señales de trauma aplicando, por ejemplo, screenings o cribados, instrumentos de tamizaje. Y esto es tan importante, Traudy. Como me dijiste al principio, cuando me introdujiste, estoy investigando, ¿cierto?, trayectorias de trauma parental y trayectorias de trauma en los niños. Estamos pensando el trauma en dos niveles. Cómo el trauma que vivieron los papás, las experiencias adversas tempranas de estos cuidadores, afecta el proceso de estos niños que fueron agredidos sexualmente. Y muchos centros a nivel nacional y también internacional se quedan solamente con una visión del problema en el niño y no hacen tamizajes, preguntas del trauma en los padres. Y si muchas veces es un factor de deserción del tratamiento, por ejemplo. Cuando las cosas se ponen un poquito más complejas a nivel de la narrativa del niño, estamos trabajando profundamente en el trauma, los papás desaparecen porque algo se les activó y nunca nadie supo que este padre había vivido algo, que esta madre había vivido algo. Entonces, estos sistemas reconocen, y al reconocerlo, es tanto dentro de lo clínico como, ya, esto puede ir por el trauma, investigamos un poquito más, pero también es como sistemas incorporan evaluaciones, medidas, para poder generar también un diagnóstico de con quién estamos trabajando, siendo que esto es tan importante. No te quería interrumpir porque vamos en 2 de 4, pero justamente aquí en el tema de comprender y reconocer los efectos y las señales del trauma, tú pones este ejemplo de tu trabajo de doctorado que ojalá se publique muy pronto para que estés aquí para hablarnos sobre tus resultados. Pero incluso no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, el abuso sexual infantil que están viviendo los niños, sino la cotidianidad en donde a lo mejor el niño es bulleado o, como se diría, abusado por sus pares en la escuela, y a lo mejor este papá o esta mamá le tocó vivir eso y a lo mejor además del bullying fue violentado físicamente, y entonces esta persona adulta cuidadora no sabe cómo enfrentar o cómo acompañar o acuerpar a su niño o a su niña en esta situación, y por eso es tan importante esto que tú dices. Exactamente, justamente eso es lo que vamos a publicar este año. Hicimos una revisión de alcance, que es un tipo de metodología para quienes no están tan familiarizados en investigación. Yo ocupo la metáfora de la juguera, donde en una juguera se meten distintas publicaciones, estudios, y al final se hace un licuado donde se toma lo mejor de cada investigación y se reporta. Y estamos viendo justamente cómo estos efectos en los papás de sus propias experiencias adversas están impactando de una u otra manera a sus hijos. Y también un aspecto diferencial. No es lo mismo cómo impactan en una primera infancia como después de la adolescencia. Es bien evolutivo también lo que está pasando. Tal vez, como decimos en Chile, pasó piolita. No me afectó mucho al principio de mi edad, pero ahora cuando empieza la adolescencia se me reactiva todo. ¿Qué hago con eso? Y también la pregunta, ¿qué es lo que a mí me trajo en este tema? ¿Quién me ayuda en esto? Porque lo que a mí me pasó en todos estos años de coordinación fue muy parecido a lo de Nadine Burke en este pozo, pero en el sentido de los padres. Estábamos atendiendo muchas problemáticas clínicas muy complejas con estos niños. Atendíamos niños de 4 a 18 años. Llegaban muchos problemas de conducta, mucho déficit atencional y los papás haciéndolo lo mejor que podían, pero con unas historias de trauma tan silenciadas, tan ocultas, tan eclipsadas por tanta otra cosa que estaba pasando, y una comunidad tan poco disponible para darle una oportunidad de recuperación a esos papás, que fue como, ok, tengo dos caminos. Aquí ya se me despertó una ampolletita que puedo solamente dedicarme a la clínica y atender a estas familias que están muy necesitadas de apoyo, o le puedo subir el guataje, los voltios a esta ampolleta y llevarla a la investigación para poder tal vez aportar desde otra manera. Y aquí Ay, estamos. llevamos 2 pilares y nos faltan dos. Vamos entonces. El tercero es responder. El tercero es cómo entonces yo como servicio comprendo, doy capacitaciones a mi equipo para que entendamos la importancia del trauma.
El segundo es reconocemos, nos hacemos cargo de estos, implementamos mecanismos de evaluación y también de identificación y responder que va desde lo administrativo hasta lo clínico. Es decir, hago que la persona que recibe en mi centro, por ejemplo, a estas personas, tenga una sensibilidad del trauma y sepa responder frente a una descompensación. Te puedo dar un ejemplo cuando termine de explicar el reconocer. Y también es como los clínicos, por ejemplo, que van a trabajar dentro de estas problemáticas, tienen mecanismos o terapias basadas en la evidencia para estas problemáticas. Y yo creo que por el tiempo que no nos van a dar los 6 principios, te voy a decir entonces cómo se vincula esto con un principio. Uno de los principios de estos sistemas es la seguridad. Y yo recuerdo mucho que nuestra administrativa que teníamos en este centro comunitario era tan sensible. Teníamos un caso, aquí alerta de contenido delicado, un caso de una chica donde el sistema le había fallado. Había estado hospitalizada psiquiátricamente por unos meses y a mí el protocolo para asegurar la continuidad de cuidados, como se dice dentro de la salud, desde que es egresada de la hospitalización psiquiátrica y sigue su tratamiento ambulatorio con nosotros, tenían la obligación de referirnos. Nicolás, yo como coordinador, vas a recibir esta paciente, hazle un cupo, un sobrecupo si es necesario, porque va a salir pronto de nosotros. Y eso nunca se generó. Dijeron, ok, esta chica que había vivido abuso, había vivido maltrato, se había tratado de suicidar a sus cortos 14 años, eh, quedó a la deriva. Llega entonces 2 meses después de su hospitalización psiquiátrica, sin yo como coordinador jamás enterarme de este caso, la madre, con las mejores herramientas que tenía, con esta chica, le saca estoy haciendo mímicas en YouTube, tengo muchos estudiantes ciegos que tengo que ir explicando lo que voy haciendo, entonces voy a hacer eso para el podcast. Tengo las mangas puestas de una camisa, la madre le arremanga la camisa y le muestra a la secretaria y le muestra a toda la sala de espera que esta chica se estaba cortando y estaba nuevamente con una alta suicidalidad, como se menciona clínicamente, como que hay un riesgo de suicidio. Y entonces un mecanismo de responder ante el trauma es vinculado con el principio de la seguridad, es que esta secretaria entonces como que detiene ahí la escena, pide que alguien me vaya a llamar a mí y genera todo un protocolo de llevar a esta mamá, a esta niña, que no esté, que su privacidad y su intimidad esté protegida, mientras entonces activamos otros protocolos y cómo actúo yo entonces como clínico y el coordinador del programa. Pero eso es como responder desde el administrativo, como te digo, para como que no pensemos que esto es solamente a nivel profesional, es como el servicio se vincula. Y aquí un último ejemplo de este punto es, por ejemplo, la pandemia. Un sistema informado por el trauma eh, hizo cambios a nivel administrativo como estábamos midiendo la temperatura. En Estados Unidos hay muchos veteranos de guerra, entonces que en un supermercado le apuntaran con una pistola en la cabeza de temperatura era completamente retraumatizante. Eh, entonces ahí hicieron todos unos cambios de protocolo para que estuviéramos atentos a la complejidad humana que estábamos viviendo. Había una complejidad ambiental y una complejidad de la trayectoria de vida de esa persona. ¿Cómo nos articulamos para no hacer más daño del que ya es? Y esa frase creo que define a estos sistemas informados por el trauma. Pienso en esta chica y esto que hizo la madre en una necesidad de, por favor, ayúdennos, ¿no? Si existiera esta comunidad que sostiene a esta niña más bien a esta adolescente, habría quizá una tía o una abuela o una amiga o una maestra, ¿no? O maestro que haya podido detectar esas conductas o esas ideaciones suicidas o el cutting, como se llama, eh, y bien pudieron haber sido, en lugar de la mamá, en lugar de que llegara esta mamá ya totalmente desbordada, como ser estas otras balsas, pequeñas balsas que sostengan a flote a esta mujer adolescente, ¿cierto?
y qué complejo en una cultura tan individualista, ¿cierto? Donde estamos todos el sálvese quien puede. Y ese sálvese quien puede está tan arraigado al nivel del sistema. Recuerdo otro, pensando en colegios también, porque sé que en el podcast lo escuchan clínicos, mamás, profesores, etcétera. Cómo los colegios también pueden estar tan desinformados del trauma. Recuerdo una chica, uno de los casos más graves que yo tenía, que estaba tan normalizado su suicidalidad, sus conductas de riesgo y conducta autolítica, que la niña se cortaba, iban a la urgencia del hospital, volvían al colegio. Nunca pensaron, por ejemplo, en activar redes. ¿Por qué? Ok, dentro de esta cultura individualista, nosotros como colegio lo teníamos controlado. ¿Pero qué está pasando? Exacto, o sea, de verdad, promover esta cultura de paz a través del bienestar que se escribe con los buenos tratos a las niñas, niños y adolescentes y a los jóvenes, la realidad se trata de esto, de tener en mente al otro y no solamente yo. Yo recuerdo muy bien, yo soy bióloga de profesión y amaba muchísimo las comunidades. No soy bióloga de campo, mi hijo de 10 años dice, mamá, entonces no eres bióloga. Pero la verdad es que era muy bonito ver cómo en las comunidades de, no sé, de murciélagos o en las comunidades de insectos o en las comunidades de esto que me dan tanto terror que son los anfibios, por ejemplo, cada quien ocupa un espacio, pero eso no significa que un individuo, un organismo está aislado del otro. ¿No? Pienso en las comunidades de las ballenas con estas historias tan hermosas. Entonces, ojalá retomemos el camino de lo biológico. Recordemos que somos seres sociales para que podamos acercarnos cada vez a la humanidad de la que nos hemos alejado tantísimo, ¿cierto? Me hace pensar en dos cosas, y sería muy breve, porque para poder terminar el cuarto punto. Una de curiosidad nomás, veamos qué dice tu hijo en 2 o 3 años más, porque aparte de lentes del trauma, tengo lentes del desarrollo, soy docente universitario de psicología del desarrollo también. Entonces pienso en las operaciones concretas, que es como está pensando tu hijo, que a esa edad son pequeños científicos y diseccionan, atomizan la realidad. Y lo ve muy concreto. Veamos si después, cuando ya tenga las operaciones formales o un pensamiento mucho más abstracto, entiende que tú sí eres bióloga. Yo creo que por ahí va. Y segundo, me hace pensar también en algo muy bonito. Yo como clínico me he especializado en el mundo de la mentalización. Me he formado en el Anna Freud Center dentro de la terapia de mentalización con niños, adolescentes y familia. Y un modelo que ellos tienen para trabajar con los sistemas, volviendo a los sistemas, es el AMBIT. El AMBIT es un modelo que es para equipos que trabajan con contextos muy complejos. Y lo llevo también a este caso de la escuela, ¿cierto? Que no pudo activar las redes por un caso tan complejo de una chica que de verdad tenía lesiones donde hasta la terapeuta ocupacional después terminó trabajando los queloides porque eran unos bultos muy grandes por las lesiones. Era un caso muy grave. Y el ámbito, como te digo, dentro del paradigma de la mentalización, trabaja justamente en estas dificultades de mentalizar el sufrimiento. Los equipos también les pasan algo. Estos sistemas informados por el trauma también dejan de mentalizarse a sí mismos, a los pacientes y a los sistemas. Entonces también estos sistemas, como te digo, no solamente es importante que comprendan, que reconozcan, que respondan y que el cuarto punto que vamos a llegar pronto, que resistan la retraumatización, sino también yo le agregaría esta quinta patita que lo trabajamos desde la mentalización, es cómo lo estamos mentalizando, cómo estamos mentalizándonos a nosotros. ¿Sí? Podemos ser capaces, si sabemos que la mentalización, que es esta capacidad de atribuir intenciones, emociones, deseos al otro y a mí mismo, que nuestra mente tiene todo este mundo interno, sabemos que la mentalización se invade tan fácilmente con el estrés. Cómo estos equipos de sistemas informados por el trauma mantienen una mentalización a sí mismos, a los pacientes, como equipos y a las redes, que es súper complejo y eso daría para otro podcast. Me parece que sí, por lo menos te tendremos que invitar a otros 2 episodios. No, ahí yo te puedo dar otros contactos que serían un aporte increíble a la Colmena Five. Perfecto. Bueno, cuéntanos sobre cuarta R, por favor, este cuarto pilar. Perfecto. Lo podemos ocupar tanto en español como en inglés, que es el resiste la retraumatización.
Estos sistemas se comprometen entonces con la dignidad humana y lo piensan desde los distintos niveles, como por ejemplo a nivel organizacional, que las culturas pueden ser muy tóxicas, podemos generar entonces un ambiente institucional bien tratante. Y ahí esta retraumatización no la piensa solamente para sus clientes, víctimas o sobrevivientes de trauma, sino también para la propia cultura organizacional. Y ahí te voy a adelantar uno de los puntos que no nos dio los 6 principios, pero lo junto, que es la transparencia. Por ejemplo, muchas veces las instituciones tienen procedimientos muy opacos de subir los sueldos, de tener mayor jerarquía, etcétera. Entonces, y eso puede ser muy violento. Sabemos que las dinámicas abusivas muchas veces opera dentro del secreto y con la asimetría del poder. Entonces, son pensamientos que mantienen estos sistemas informados del trauma de cómo nivelamos el poder y hacemos que no seamos retraumatizantes, tanto para nuestros pacientes como para la cultura organizacional. Y si lo llevamos también para la clínica, es como nuestras acciones también podemos evitar que sean un gatillante en nuestros pacientes. Pensémoslo dentro del opaco, pensémoslo nuevamente dentro de la transparencia, que es uno de estos 6 principios que no nos dio el tiempo. Muchas veces los sistemas de infancia, tanto de protección como de salud, operan desde el control social, más que desde lo terapéutico y la construcción de un vínculo genuino. Y una visita domiciliaria, por ejemplo, desde evitar la retraumatización, es donde avisamos, ¿cierto? Anticipamos, generamos una predictibilidad de que esta visita domiciliaria no va a ser para el control social, sino para construir y conocer el espacio más íntimo, respetando también tu privacidad y cómo podemos nosotros eso convertirlo en una oportunidad terapéutica. Pero no, otros sistemas actúan desde esta simetría del poder y van replicando estas dinámicas abusivas. Yo tengo el poder, tú no lo tienes, como el abusador tenía el poder y tú no lo tuviste, y seguimos dándole y dándole a la vuelta de la retraumatización. Esos serían estos 4 principios: el comprender, reconocer, responder y resistir a la retraumatización. Pues gracias por explicarnos tan minuciosamente cada uno de esos 4 pilares y al menos 2 de esos 6 principios, esta de la seguridad y la transparencia. Yo les invitaría que aprovechando esto que tú dices de las visitas domiciliarias, les invitaría a ir a buscar el diplomado en evaluación de competencias parentales, que es un diplomado a tu ritmo bellísimo. En este diplomado, justamente uno de los temas es visitas domiciliarias, así que ojalá tengan la oportunidad, si no este 2024, en el siguiente 2025, buscar y matricularse y vivir la experiencia de este diplomado que es bastante enriquecedora. Bueno, 30 segundos sobre eso, ¿me das? sí, 30 segundos. Solamente decirlo que ese módulo lo da Leila Contreras, una sí. gran, gran amiga mía, que justamente uno de nuestros objetivos dentro de nuestros proyectos que estamos trabajando en conjunto es cómo generar una visita domiciliaria sensible al trauma. Porque lo que hemos visto en los programas que estamos investigando, muchas veces de estas visitas domiciliarias quedan en el trabajo más de seguimiento, más de rescate de los casos, trabajar la adherencia de los casos, pero pensemos desde el trauma, desde estas visiones de los lentes informados por el trauma, que estos hogares es donde muchos de estos niños fueron agredidos sexualmente, maltratados físicamente. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos generar intervenciones donde podemos resignificar y proteger estos espacios donde puede ser un ambiente gatillante, un factor mantenedor de la problemática? Así es, y Entonces, aprovecho tu intervención rapidísima para invitarles a escuchar el episodio 37. Justamente tuvimos el honor de tener a Leila para hablar sobre visita domiciliaria y ética profesional. Yo amo a Leila también porque ella fue mi tutora, además de que da unos módulos en este diplomado. También yo la conocí en el diplomado de parentalidad, apego y desarrollo de la infancia y fue mi tutora. Dije, es lo máximo. Así que lo es. sí, saludos, Leila. Bueno, ahora sí, ya de verdad se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo? Si yo trabajo en estos sistemas de intervención o de protección
o de cuidados o de salud, ¿cómo podemos integrar así una cosa muy breve esta visión informada por el trauma en nuestra labor con las infancias y sus familias? Mira, yo creo que aquí me sale más mi parte de investigador. Siempre cuando tenemos que atender un problema, la primera parte, ¿cierto?, es hacer un diagnóstico. Si no evaluamos, si no sabemos qué está sucediendo, vamos a responder desde lo que le ha servido a otras personas, desde responder a una necesidad que nunca existió. Entonces, siempre mi invitación cuando he ido a distintos centros a hacer una charla parecida a lo que estamos haciendo ahora, les comparto un cuestionario que se llama Trauma Readiness o apronta al trauma. Es un cuestionario que tiene distintos dominios para saber cuánto nuestra institución está preparada para que podamos atender al trauma. Y creo que es súper movilizador, porque en estas presentaciones siempre les muestran en las diapositivas algunas de las preguntas que les traduzco, porque es un cuestionario que está en inglés, y moviliza mucho. Es como, chuta, estamos a años luz realmente para llamarnos una institución sensible al trauma. Y para mí esto es equiparar la cancha, Traudy, porque una discusión que hemos tenido mucho distintos académicos es las diferencias que puede tener, las injustas diferencias que puede tener un niño en cuanto a dónde nació y la intervención que va a recibir. Porque en salud mental estamos a años luz de tener como aspectos mucho más protocolarizados. Puede recibir, dependiendo de la formación del terapeuta, más de ciertos lineamientos que se han comprobado que va a ser, que son las mejores prácticas. Un niño, por ejemplo, en Chile, que es tan largo, ¿cierto? En Arica puede recibir arte terapia, mientras que en el sur puede recibir terapia cognitiva conductual y en el centro puede recibir esto. Y está bien, pero lo que no está bien es que no hayan ciertos lineamientos o principios en común que nos movilicen a hacer los mínimos que necesitan estos niños. Y esta pregunta es uno de estos mínimos. Por ejemplo, les doy alguna, si es que mi servicio incorpora medidas que están estandarizadas y tienen criterios de validez y confiabilidad para mi población. Porque, por ejemplo, podemos estar evaluando trauma de distintas maneras o depresión en distintas maneras o no evaluando ninguna de estas cosas y se nos pasó por alto. Y otra de las preguntas es, ¿evalúo a los padres de mis pacientes con sus experiencias adversas tempranas, sí o no? Y como te digo, eso en nuestra investigación está mostrando que es la diferencia. Es diferente un niño que vivió una agresión sexual con un padre con esta experiencia que otro. Su proceso de cambio es completamente distinto. Entonces, Así es. ¿cómo? ¿Qué estamos haciendo? Son esas las preguntas. Sí, saber en dónde estamos parados, qué nos hace falta y a dónde queremos llegar, pues es la base justamente de cualquier barco que va de América a Europa para que no le pase como a nuestro Cristóbal Colón que quería llegar a un lugar y llegó a otro. Pero bueno, vámonos al segundo gran bloque de esta conversación. En este, muy brevemente, te pido que nos ayudes, nos ilumines con recomendaciones bibliográficas sobre el tema. Un par. Perfecto. Pienso en dos. Bueno, pensemos en el público que nos está escuchando el día de hoy. Si es que eres una persona que le interesó el tema, pero que no necesariamente es clínico o coordinador de un programa o jefa de un programa, y simplemente eres una persona civil que te interesa este tema, y tuviste la paciencia de aguantarme mi ideofugalidad de irme para acá, para allá, te lo agradezco, y te recomiendo este libro, El pozo más profundo de Nadine Burke. Está en español, lo tradujeron, era The Deepest Well en inglés, y como les digo, ella fue como la que me impulsó a darle nombre a este fenómeno que yo estaba observando en mis pacientes y no estaba con una categoría en mi cabeza que para alentarme a seguir caminando. El pozo más profundo de Nadine Burke. Y si por el contrario, eres clínico, clínica, jefe de un programa, hay un modelo terapéutico que me gusta mucho cómo incorpora todo esto, que se llama el libro Trauma Systems Therapy. Lamentablemente está en inglés. Es del doctor o del psicólogo Adam Brown y colaboradores, Trauma Systems Therapy o Sistemas de Terapia para el Trauma, que toma todos los lineamientos de los sistemas informados por el trauma y da
directrices para cómo intervenimos con niños que han vivido experiencias adversas tempranas con los distintos niveles. Y es desde un modelo ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos que para pacientes que sobrevivientes de trauma, los gatillantes son un tema, ¿cómo entonces no solamente esto queda en mi expertise clínica, en mi psicodiagnóstico clínico para mi intervención clínica, sino habilitamos que el profesor también sepa responder de la misma manera? Entonces, a estas conductas de cuando rompe un vidrio o escupe o hace algo, deja de ser el niño problemático y lo entendemos como una conducta de sobrevivencia y vamos generando una narrativa, un telar entre los distintos sistemas de responder de buenos tratos y de una manera que a ese niño, a esa niña le haga bien. Y ahí los educamos, les enseñamos que esto que pasa, pasa cuando pasa esto, que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, era el perfume de un profesor, que era completamente gatillante de una experiencia traumática. Entonces, estos sistemas, este libro nos enseña cómo sistemas dialogamos con distintas comunidades, colegios, la comunidad, la clínica, para el bienestar de estos niños. Es súper bueno. Gracias por esas dos grandes recomendaciones. Voy a buscar primero el de Nadine, a ver si tengo suerte. Y ahora sí, vámonos al último bloque de nuestra conversación. Casi que lo logramos. Súper, Eh, súper. en este bloque, la misión, si deciden aceptarla, de las personas invitadas es tomar una palabra de un banco de palabras y relacionarla con el concepto de buen trato. Así que yo te pregunto, ¿estás listo? Vamos, Claudia. Eh, bueno, tú elegiste la palabra de transgeneracionalidad, que así como puede ser difícil pronunciarla y escribirla porque está muy larga, también puede ser difícil explicarla y relacionarla. Así que cuéntanos. Mira, tomé esa palabra porque creo que resume mi tesis doctoral, lo que estoy concluyendo este año. Recordemos, estoy con trauma de los padres, trauma de los niños. Y si lo relaciono con los buenos tratos, para mí lo veo como una, una condena, entre comillas, o una oportunidad. Estamos viendo con las investigaciones, sobre todo en este paper que ya les he dicho harto de lo que se viene este año, cómo se relaciona, ¿cierto? Las experiencias de de los padres con sus hijos. Y hay una alta correlación, se ha visto que es acumulativo, si los papás vivieron trauma es posible que los niños también, o incluso más, pero hay unos estudios tan bonitos que es lo que me da esperanza a mí seguir trabajando en esto de que esta huella que quedó en sus trayectorias del desarrollo, podemos volver a hacerla fresquita y poder construir algo más bonito, más de esperanza con esto, que, como te decía, es la oportunidad de revisitar si es que tenemos una comunidad con un servicio que acoja, que valide, que identifique y que dé una respuesta a estos papás, de poder revisitar, de poder comprender y de poder cortar esta cadena de malos tratos. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de la línea de investigación y de clínica con la que yo trabajo, que es la mentalización, que es la función reflexiva. Y se ha observado que la función reflexiva del trauma, es decir, cuando nos damos la oportunidad de revisitar, de identificar emociones, intenciones, consecuencias, conductas, revisitar toda esta narrativa traumática puede ser un quiebre dentro del eslabón de transgeneracionalidad. Se observó en un estudio que a mí me gusta mucho de la doctora Borelli, que madres que habían sido agredidas sexualmente tenía mayores posibilidades de que sus hijos también sean agredidos sexualmente. Eso lo sabemos a nivel de intergeneracionalidad. Lo que sí es nuevo es que hay una distinción entre distintos grupos, que las madres que tuvieron la oportunidad de revisitar su experiencia de agresión sexual, de trabajar esta función reflexiva del trauma, como yo te digo, tenían mucho menos probabilidades de que sus hijos sean agredidos sexualmente. Entonces, como te digo, transgeneracionalidad y buenos tratos lo veo como una oportunidad o como una condena, pero no como una condena para esa persona, sino como una condena donde el sistema le ha fallado a esa persona, que no ha generado las oportunidades de recuperación y de resiliencia. Qué bonito. Y ahí es donde les invitamos, Nicolás, América por la Infancia y yo, a compartir este episodio con las personas, a la mayor cantidad de personas que ustedes crean que este episodio les puede aportar
para sumarse a esta revolución eh, de la cultura de paz, evitando esta retraumatización y promoviendo esta resiliencia en la trayectoria del desarrollo parental para sacarle la cara positiva de la moneda a esta mamá o a este papá en relación con sus hijas o sus hijos. Muchísimas gracias. A ti, Traudy. Pues ha sido un placer, gracias. Terminamos a tiempo, 2 minutitos extras. Eh, Gracias, Nicolás, por esta oportunidad de reflexionar y de llamar a las comunidades de las que todos y cada una de nosotras y nosotros somos parte. Ojalá nos quitemos el capitalismo de encima y podamos reconocernos como parte de una manada, para que la manada sea exitosa y pase sus genes a las siguientes generaciones, pues se necesita darnos la mano, aunque el otro no lo pida quizá, y si el otro en el momento en que se lo pedimos no lo quiere aceptar, pero estar ahí, como cuando nuestros hijos están desbordados emocionalmente y les ofrecemos nuestro acompañamiento y dicen, no, no quiero estar contigo, aquí voy a estar cuando me necesites, eso también. Ojalá lo podamos ofrecer a las personas adultas en general y en particular a las personas adultas cuidadoras. Ya nos vamos. Gracias a las personas que se conectaron al estreno en Spotify y en YouTube. Gracias a las personas que eventualmente escuchen este episodio. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el hermoso trabajo y tan valioso trabajo que hacen para América por la Infancia, especialmente por el trabajo que hacen para Colmena Fai. Gracias a Nicolás por estar aquí y nos vemos el próximo jueves de Colmena Fai. Hasta pronto. Un gran abrazo.